Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Bueno, si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es súper fácil. Solo debes ver el video completo y así conocer los requisitos, y de paso al ver completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tenemos lecturas privadas para la segunda mitad de octubre. Nos quedan poquitos cupos, realmente no tengo mucho tiempo con mi trabajo. Entonces si deseas el tuyo, sepáralo con tiempo para que no te quedes hasta noviembre. Los datos de contacto están en el primer comentario y te pedimos que no escribas ni envíes dinero a otros lugares que no sean los datos de contacto, porque podría estar siendo víctima de estafa. Bueno, contarte que esta lectura es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje de parte de los angelitos para todos los Géminis el día de hoy y vamos a ver qué nos dice. Me dice que a veces te culpas mucho por situaciones que has hecho en tu pasado. Te dice no te culpes, rectifica. Si antes pues cometiste ciertos errores, como por ejemplo, no sé, tener actitudes incorrectas con personas, o por el contrario haberle dado mucha confianza o amor a alguien, pues ya no te culpes, ya no es tiempo de mirar hacia atrás. Por el pasado pues ya no podemos devolver el tiempo y regresar a ese momento y hacer las cosas diferentes. Sin embargo, por el presente y por el futuro sí lo podemos hacer. Me dice, sanarás para ser mejor. Yo sé que hay una situación que te duele mucho, yo sé que hay una situación que digamos que representa como algo muy difícil para ti, pero parte de la sanación está en el perdonarnos, parte de la sanación está en el darnos cuenta de que hicimos lo mejor con las herramientas emocionales que teníamos justo en ese momento. Entonces ya no es tiempo de culparte, no es tiempo digamos como de echarte encima estas cargas o estas culpas. Es tiempo de empezar a darte cuenta de que hiciste lo mejor con lo que tenías en tus manos, con lo que había en ese momento para la vida. Vale, no te culpes, por favor. Te dice, los amigos son tu cielo. Durante estos días el apoyo de las personas que te rodean va a ser muy importante. Y si realmente crees que el universo va a sanarte, escribe amén en los comentarios, porque hecho está. Bueno, bendiciones. Vamos a pasar a la lectura para el plano de lo amoroso. Vamos a ver qué se viene, qué nos dicen nuestras cartas. Hoy vamos a leer con el tarot egipcio. Les pido que en este momento, esta lectura es para los que tienen una conexión con alguien, puede ser el crush, el novio, el amante, la ex. Esta carta quiso salir. Puede ser que estén juntos o que estén separados, puede ser que esta persona incluso esté en contacto cero contigo. Quiero que te concentres ahora y que digas el nombre de esa persona especial. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora quiero que en tu mente digas el nombre de esa persona junto al tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a ver qué piensa, qué siente, qué quiere esta persona. ¿Qué se viene para esta relación? Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Y así podrás estar en los en vivo donde respondo a tus preguntas gratis. Aquí este tarot nunca lo leo con las cartas invertidas porque ya tiene sus propias lecturas así. Ok. Comenzamos entonces con los pensamientos de esta persona y me dice que es alguien que llega para negociar en estos días. Llega con una propuesta porque iniciamos con la carta del comercio
Y es una persona que mira que le marca una tristeza muy grande. Sin embargo, al lado está la carta de la recapacitación y de la alucinación. Y es alguien que por un lado está sufriendo. Veo que a pesar de que en redes sociales publique una cosa, mire que le marca la carta de la tristeza y la carta de la recapacitación. Alguien que está analizando muy bien qué fue lo que hizo, en qué rollo fue que se metió al haberte hecho daño. Bueno, veo que esta persona tiene muchas conjeturas en su cabeza. Sí, se le pasan 10.000 cosas respecto a si tú ya tienes a alguien más, si tú estás saliendo con alguien más, si le has dejado de querer, si están juntos, si les vas a abandonar, si tu frialdad y tu distanciamiento van a ser definitivos. Es algo que le está maquinando mucho, que le está dando vueltas a la cabecita. Entonces creo y considero de todo corazón que no le está pasando nada bien y por eso llegará pronto con una propuesta, va a llegar y se va a comunicar contigo. Veamos realmente qué nos recomienda. Miren que me aparece la carta de la previsión en esta segunda carta y esta carta me dice que tengas mucho cuidado porque realmente puede que las intenciones de esta persona no sean del todo claras, del todo honestas, que si bien es muy cierto que está triste, que si bien es muy cierto que está recapacitando, mira que aparece la carta de la alucinación y esto me dice que esta persona no es que tenga sus intenciones muy claras. La carta de la ofrenda me dice que tú siempre, Géminis, has sido quien ha entregado. Me dice que tú siempre has estado allí ofreciendo, dando como el 99% y este otro sujeto o esta mujer el 1%. Y vuelve acá y me aparece la carta de los acuerdos, reforzándome esta carta del comercio, la cual me indica que definitivamente esta persona llega con una propuesta. Tú escucha, amigo, tú escucha, amiga, presta atención, déjate guiar muchísimo por la intuición y verás que si te dejas guiar por la intuición respecto a la propuesta con la que este personaje va a llegar, vas a triunfar. La carta del logro te marca a ti como resolución para esta situación. Vuelve acá abajo y me dice la carta de la búsqueda que llega. Es inminente, amigos, es inminente que esta persona vuelve a comunicarse. Ahora, ¿para qué regresa? Ese es el punto. ¿Regresará de verdad porque te ama? ¿Regresará de verdad porque quiere? ¿O hay una segunda intención, una ganancia secundaria en todo lo que hace, en todo lo que ofrende? La carta de la herencia me dice, coloca a tu familia antes que esta relación. No sé por qué te lo está diciendo, pero te dice eso la carta de la herencia. Me dice la carta del mago que tú tienes infinitas posibilidades de salir adelante en tu futuro, que tú tienes infinitas posibilidades de avanzar, de progresar, de tener algo muy, muy bueno. Tú decides si esa persona en ese futuro tan bueno te va a acompañar o no. Eso solamente tú lo determinarás. Finalizamos con la carta del dispensador en este tarot y me dice que de verdad esta persona llega como, no sé, sospechosamente dócil o sospechosamente amable. Entonces, cuidado porque tanta docilidad, tanta amabilidad de su parte, no es que me esté dando muy buena espina en este momento. Y si tu intuición, así como me dice la carta de la previsión, si tu intuición te lo está diciendo también, pues ponle atención porque ya somos dos intuiciones que estamos como en el mismo sentido. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere este personaje, qué siente. Aquí la carta del amor no correspondido, pero también del amor falso. Cuidado con las intenciones de este personaje. ¿Qué piensa? Si es un ex, seguro se va a comunicar. Este es el regreso de alguien del pasado. Si no es un ex, si están juntos en este momento, cuidado porque podría ser alguien del pasado que regresa a complicar más este asunto, una tercera persona. Ay, ¿qué quiere? La solución a este problema.
pero veo que es una solución más por una cuestión económica o más por su propia tranquilidad que por la tuya. Bueno, vamos a ver entonces qué viene para los amigos que tienen una conexión de amor con alguien. Perdón, que están solteros. Esta lectura me dejó como un poquito perdida con Géminis, porque siento que esta persona no está siendo transparente y honesta con ustedes. Si esta lectura no ha resonado, pueden ir a su signo ascendente. Pero siento que alguien regresa y que sus intenciones de verdad y de corazón, se los digo, no están siendo transparentes. Miren que allí me sale que los va a buscar. Pero no sé. Bueno. La carta del viajero para todos aquellos que están solteros me dice en este momento que hay alguien que probablemente se encuentre a distancia o alguien que ustedes van a conocer a través de un viaje, de una movilidad, de un cambio de puesto. Aquí hay mucho movimiento representado en esta carta. Entonces siento que deberían darse la oportunidad. Es probable que sea alguien de otra cultura, de otros países. Y me dice que es alguien que les va a retornar a ustedes la esperanza en el amor. Me encanta esta carta porque tiene una estrella y la carta de la estrella siempre indica buena suerte. Entonces veo que quizás es alguien que les va a cambiar su suerte, su destino. Y la carta de la generosidad me dice que es alguien que llega a dar amor con las manos abiertas. Así que prepárate tú también con los brazos abiertos para recibir. No te limites, no sé por qué me dice que te diga, pero no te limites a recibir. Estás acostumbrado siempre a dar, pero no a recibir amor ni atención. Y ahora la vida te empieza a recompensar con alguien que sí va a saber entregar también. Para todos aquellos que están sin trabajo en este momento, la carta del ermitaño te dice quizás estás muy solo, necesitas hacer vida social, porque a través de un contacto podría estar llegando como una propuesta de trabajo. Para los que tienen trabajo, es tiempo de innovación, te dice la carta del arte. Es tiempo de renovar, de refrescar. Si ves muy estancada la empresa o el negocio, es tiempo de innovar. Para los que preguntan por un dinero, me dice la carta del cambio que aquello que estaba saliendo mal para ti, para recuperar un negocio, para obtener un préstamo, se da a tu favor. Les recomiendo hacer el decreto por 30 días que está en la cajita, en el primer link, en la lista de limpiezas. Y también hacerse su limpieza de huevito por 3 días. Bueno, número de la suerte el número 45 y miren que si se hacen eso les marca la carta de la regeneración. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Invitarte siempre a que escuches en lista de reproducción y compartas nuestros videos. Los premios son una lectura privada. También vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios durante la semana. Esas preguntas deben ser puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Recuerden que dejar sus preguntas es como comprar un boleto de lotería. Ustedes participan en un sorteo, pero no obligatoriamente van a ganar. Entran a participar junto a otras preguntas. También los en vivo respondemos preguntas gratis y ahora será solo para suscriptores. Les invitamos a cumplir con los requisitos que son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir el nombre de la fruta que vimos durante la transmisión que apareció en el video y contarles y que nos cuenten si les gusta, sí o no y por qué. Bueno, bendiciones a todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón.